Un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida. Reencuentro con la vida, con Pedro Caballero. Salmo 142. Con mi voz clamé a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Es interesante cómo David, cuando fue ungido como rey, siendo todavía un muchacho, siendo un jovencito que cuidaba las ovejas de su padre en el campo, sus hermanos mayores pues estaban en cosas aparentemente más importantes, ya eran miembros del ejército, eran hombres hechos y derechos, pero él era un muchachito el que hacía las vueltas, el que cuidaba las ovejas, era el último, era el menor de todos. Pero fue ungido como rey. Tenía las credenciales para gobernar, para ser rey, pero le tocó vivir un proceso que implicó muchas incomodidades, muchas situaciones que a la larga fueron pues una herramienta fundamental para formar su carácter, para prepararle para gobernar. Y le tocó dentro de ese proceso de formación sufrir. Y uno de los ingredientes de ese sufrimiento fue huir. Entra en escena el concepto de esconderse en una cueva. Y era el rey. Y le tocó experimentar persecución, críticas, señalamientos, tantas cosas. Este es un salmo, el Salmo 142, un salmo de instrucción, un salmo donde se pueden aprender cosas dentro de la experiencia que está evidenciando quien escribe, en este caso David. David está inspirado en clamar a Dios porque es la única opción que tiene cuando uno está escondido en una cueva. Con mi voz clamaré al Señor, con mi voz pediré al Señor misericordia. Y es que cuando uno ya no tiene a quien clamar, no tiene a quien pedir ayuda, no tiene con quién contar, ¿qué le queda a uno? Le queda a Dios. Dios es el único que lo puede a uno auxiliar en los momentos de soledad y en los momentos donde no cuentas con nadie. Se nos dice que David estaba escondido en una cueva. Bueno, normalmente uno cuando lee el libro de Samuel que habla acerca de la vida de David, se mencionan en particular que yo recuerde un par de cuevas. La cueva en Gadi y estaba una cueva llamada la cueva de Adulam. La cueva de Engadi o Engedi, también como se le dice a esa zona desértica al sur, en la zona de Beersheba o en la zona del Negev. Bueno, David huía del rey Saúl. Era el rey. Dejó las ovejas y le tocó ir a servir en funciones muy humildes. Le tocaba tocar música para el rey. Para el rey que ya estaba depuesto, el rey que ya había sido desechado. Sin embargo, a David le tocó esperar y hacer funciones muy sencillas. Él puede decir, bueno, pero si yo soy rey, ¿por qué estoy aquí tocándole unas canciones o interpretando un instrumento a este personaje que se corrompió y que se apartó de Dios? Bueno, después le tocó huir precisamente de los ataques, de los arrebatos de envidia y de todos esos saltos emocionales que tenía el rey Saúl por la opresión y aún por la falta de paz, salud mental que experimentó, porque se había apartado de Dios y era atormentado por un espíritu que le robaba la tranquilidad, que le hacía perder todo su control. En esta cueva, la cueva de Adulam, que es la que se cree donde él escribió este salmo, el Salmo 142, fue donde se refugió por primera vez, cuando huía del ejército de Saúl.
Ambas cuevas, la cueva de Engedi o Engadi y la cueva de Adulam, son muy bien conocidas, son muy bien descritas en la Biblia, y uno puede suponer que este salmo se escribió allí, específicamente en la cueva de Adulam, el Salmo 142. Posiblemente ese fue el tiempo en que, como dice, si uno mira en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel capítulo 22, uno encuentra que a David se le unen todos los afligidos, endeudados, todas las personas que estaban enviudadas, que estaban hechas pedazos, como se suele decir. Personas que no representaban ese respaldo que uno necesita. Se le unieron a David. Y uno puede considerar, bueno, yo que estoy ahorita por el suelo, que estoy en los rines, que estoy en las tablas, y esta gente pues que está peor que yo, pues es la que se me viene. A mí no me viene a buscar gente que me diga, aquí tengo esto para respaldarte, sino gente que está más necesitada. Y uno se puede equivocar. Uno puede sesgar a la gente por su condición actual, por su crisis, por el conflicto que tiene. Y uno dice, pero ¿para qué me llega gente en problemada? Yo lo que necesito es gente que me aporte, que me ayude. Y a veces uno, hasta en el mismo ministerio o en los mismos procesos de la vida de uno puede estar pues desechando en su corazón personas que uno no quisiera tener a su lado. Lo que uno no sabe es que, así como el mismo Dios le dijo a Samuel cuando iba a ungir a David, hey, no te dejes impresionar de la apariencia, de la estatura, digamos, de lo que representa físicamente esa persona, por su forma de vestir, por su apariencia física, por su corpulencia, por su estatura, aún por su fenotipo atractivo. No te dejes impresionar, porque el hombre mira lo que está al frente de sus ojos, pero yo, Jehová, miro el corazón. Yo recuerdo también en las credenciales de los agentes de cambio, cuando Jesús empieza a reclutar sus discípulos, cuando emprende su ministerio, hay una de las credenciales que dice: el agente de cambio no ve la condición actual de la gente, sino que ve lo que puede llegar a ser. El Señor ve el potencial que hay en uno, aunque uno esté no en su mejor momento. Y a Él se le unieron como 400 hombres, todos emproblemados, todos rotos, todos llenos de crisis, con una historia triste. Cada uno tenía una historia triste que contar. Sin embargo, detrás de esa aparente personalidad y digamos que toda esa gente llena de tantos conflictos, lo que David de seguro no sabía es que habían valientes soldados, hombres formidables con habilidades extraordinarias. La Biblia describe más adelante que estos hombres eran rápidos, usaban las dos manos para pelear, tenían habilidades para lanzar la honda y las lanzas con la mano derecha e izquierda, eran feroces, tenían cara como de león. Se convirtieron en los valientes de David, en soldados que estuvieron dispuestos a dar su vida por su rey. Esos eran los que se le arrimaron a él, los que se le acercaron, cuando estaba escondido en una cueva. Esa fue la provisión que el Señor le fue enviando. Y David no los rechazó, sino que los prohijó, los abrazó y llegó a ser el líder de ellos. Eso dice la Biblia, allá en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 22. Bien, a David se le unieron los afligidos, los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Cerca de 400 hombres vinieron a él en esa ocasión. Más adelante, David dice en el versículo 2 del Salmo 142, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Es decir, él expuso delante de Dios todo lo que se encontraba en su corazón y en su vida. Y creemos que esa es la forma en cómo nosotros debemos orar. Esa es la idea en la que debemos dirigirnos a Dios. Sí, no dando rodeos, sino derramando nuestro corazón de una buena vez. Cuando tratamos de elaborar oraciones, cuando tratamos de refinarnos en la oración, es una oración equivocada. La oración debe ser lo más sincera, desnudar nuestro corazón, de poder desahogar lo que hay en el extracto mismo de nuestra alma.
Sí, David lo avisó de esa forma. Expuso su situación. David de seguro expresó su angustia, se sentía frustrado, pero ¿cómo así? No sé qué estás haciendo, Dios. Tú me unges como rey, pero mira cómo estoy viviendo. Tú me unges como rey, pero mira la gente que me rodea. Tú me unges como rey y mira el precio que me ha tocado pagar. No entiendo, entonces. Pero con Él podemos compartir todo lo que nos preocupa, lo que nos inquieta. Sí. Debemos contarle a Dios todo lo que hay en nuestro corazón, como cuando uno descarga su corazón, sus placeres, sus penas. Cuando una persona sentado con un amigo en un establecimiento, en el centro un ícono muy representativo para el desahogo entre los hombres, especialmente una botella de licor. Y para desahogar las penas, con alguien que esté dispuesto a tomar contigo, a callarse y escucharte. A Dios podemos contarle nuestras aflicciones, nuestras dificultades, nuestras amarguras, así como también debemos contarle nuestras alegrías. Decirle, Señor, hoy me siento feliz, me siento contento, pero también le puedo decir, me siento por el suelo, Señor. Y no sé, pero pareciera que no me estás ayudando, no te siento, no te veo. Que uno pueda expresarle eso a Dios con libertad. Debemos contarle a Él nuestras cosas, las cosas que no nos gustan, las cosas que nos incomodan, las cosas que nos atormentan, que nos afligen. Debemos hablarle también acerca de nuestras tentaciones, de nuestros pensamientos, aunque no sean los mejores. Sí, Él no se va a horrorizar si yo le cuento una idea loca que se me ocurre. Hablarle de nuestras tentaciones, de nuestros pensamientos más impúdicos. Sí, eso sirve para que Él nos proteja de las tentaciones precisamente. Debemos mostrarle a Él nuestras heridas, las heridas del corazón, para que Él las pueda sanar, para que Él nos pueda consolar. Debemos descubrir ante Él nuestra diferencia hacia el bien, nuestros gustos depravados por el mal, la inestabilidad que puede haber. Hoy me siento con ganas de hacer lo bueno. ¿Sabes qué, Señor? Hoy se me ocurre lo peor, la peor versión que puedo mostrar. Hoy estoy en ese día. Hoy es el día de mi peor versión. Pero también debemos contarle a Él el amor que sentimos por los demás o el egoísmo, las ganas de destruir, de desaparecer a aquellos que nos han hecho daño. Sí, Señor, de poderte aún abrir nuestro corazón y contarte cómo está la vanidad que me tienta, y aún cuando no quiero ser sincero, de cómo el orgullo lo disfrazo ante los demás, y lo que realmente estoy es mostrando mis propias pasiones que realmente no son las más apropiadas. Si nosotros derramamos de esta forma nuestras debilidades, nuestras necesidades, nuestros problemas, Dios siempre podrá actuar para renovarnos continuamente, para procesarnos, para ayudarnos, para corregirnos. Con Dios no podemos tener reservas ni secretos. Y cuando uno es así de sincero, nunca faltará un tema de conversación con Él. Sí. David tenía una relación hermosa con el Dios Todopoderoso porque podía ser sincero y contarle cuánta cosa sentía. Pudo contarle todo lo que había en su corazón. David le expuso su queja y su angustia. Sí. Como joven, desde jovencito, desde los 17 años, había sido ungido como rey en Israel. Pero cuando se encontraba en la corte del rey, el rey en su locura arremetió contra él, le arrojó una lanza tratando de clavarle en una pared, pero falló. David tuvo que huir para salvar su vida. Y una vez que dejó ese lugar y ese escenario, estaba siendo como una presa para ser cazado. Para él siempre estaba abierta la temporada de caza. En consecuencia tenía que continuar huyendo. Y fue desde esa situación que elevó a Dios su corazón y aprendió a descubrir que sí se puede desahogar el corazón con Dios, y Dios siempre nos fortalece a resistir los procesos que se viven dentro de una cueva. Sí. El versículo 3 dice: cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conocías mi senda. En el camino en que andaba me tendieron lazo, o mejor, me escondieron lazo. Eso dice la Biblia.
Los adversarios trataron de atrapar a David, pero él recurrió al Señor para recibir ayuda y Dios le guió. El versículo 4 dice: mira a mi diestra y observa, pues no hay quien quiera conocer. No tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida. No hay quien cuide de mí, no hay quien esté dispuesto a respaldarme, a ayudarme. Esa fue la condición en la que se encontraba David cuando por primera vez tuvo que salir de la corte del rey Saúl. Pero después, como ya hemos visto, se le unieron 400 hombres, y no el mejor perfil aparentemente. Y él supo que Dios era responsable de ese apoyo que había recibido. Es interesante que muchos que estuvieron en crisis, Dios le envía provisión, y no necesariamente lo envía con los mensajeros que representan de primera mano: llegó la ayuda. Por ejemplo, cuando Elías estaba en una cueva precisamente, o mejor, cuando estaba en un poco antes, en un proceso en que tenía que esconderse por allá en una cueva, cuando empezó a menguar la provisión, cuando dejó de llover, cuando había sequía, cuando había hambruna. Y el Señor le dijo: tranquilo, ves, vas a estar allá en ese lugar, cerca de un arroyo llamado el arroyo de Kerit, creo que es. Y el Señor le dijo: no te preocupes, que yo te voy a enviar provisión. Bueno, el Señor dijo que me va a enviar provisión. Y la provisión la enviaba con cuervos. Los cuervos son animales o aves que son carroñeras. Sí. Que comen animales muertos, oportunistas. ¿Ya? Las águilas son de rapiña, no comen porquerías, no comen cosas desechas, ellos cazan su comida. Pero hay otras aves, como los buitres, los gallinazos, los cuervos, los gavilanes. Ellos son carroñeros, es decir, comen animales muertos, animales en proceso de putrefacción. Bueno, ellos forman parte de la escala alimenticia y cumplen una función dentro de ese mismo sistema natural. Entonces Dios le envía provisión con un cuervo, o con cuervos, y él podría entrar en depresión, en decepción, pero qué desgracia la mía. Dios me envía, con los mensajeros con los que me envía la provisión son cuervos. Pero se da cuenta que esos cuervos le traen comida de primera, le traen carne de primera, le traen panes recién horneados. Un cuervo que pasa por una panadería y se roba dos masatzos, dos mazotas o dos panes sin levadura o panes de todo tipo. Le traía provisión, le traía pan, le traía carne. Y entiéndase que cuando la Biblia habla de pan, no necesariamente siempre tiene que ver con panes, sino pan para comer. Pan es provisión también. ¿Ya? Y Dios se ocupó de enviar mensajeros poco convencionales para proveer, para llevar provisión. Dios le envió hombres que no estaban muy bien perfilados dentro del esquema convencional de la sociedad. Pero estos hombres se convirtieron en soldados fieles. Eran los hombres que David necesitó durante todo ese proceso, más de una década antes de posicionarse como rey. Él supo que era Dios el responsable de este apoyo que había recibido. Sí. A veces uno tiene un estereotipo en la mente. Esta es la provisión que yo quiero. Esto es lo que yo estoy buscando. Esta es la gente que yo necesito. Necesito gente que venga con buenos empleos, que trabajen en multinacionales, que tengan trabajos estables, que ganen bien. Porque lo que necesito es gente que me respalde financieramente. Necesito gente bien ubicada socialmente, gente bien relacionada. No, pero me estás mandando gente humilde, sencilla, gente anónima en la sociedad. La persona que está esperando la mujer de sus sueños o el hombre de su vida. Y a veces tiene en su mente el prototipo de un actor o de una actriz despampanante, famosa. Esa es la mujer que yo quiero y le pido. Y cuando empieza a considerar quiénes son las personas que se le acercan en un plano afectivo, no son aquellas que tienen ese perfil que uno tiene idealizado. Porque uno no ve el corazón. Y cuando uno empieza a ver el corazón de la persona, uno se da cuenta, esto me lo está enviando Dios. Y entonces los ojos de uno son abiertos y uno empieza a ver una belleza distinta, diferente, superior. Sí. Uno empieza a ver realmente lo afortunado que es
teniendo personas cercanas a uno que uno puede descalificar de primera. Uno se equivoca, a veces uno conoce personas que tienen ese ingrediente, son atractivos, son personas muy agraciadas físicamente, corporalmente, hermosos de rostro. Sin embargo, cuando uno empieza a conocerles, uno se empieza a dar cuenta, a descubrir que su alma, su ser interior, su personalidad no es tan bella como creíamos. Y empieza la decepción, sentirnos vacíos, sentirnos decepcionados. Bien, finalmente dice el versículo 5: clamé a ti, Señor. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. David estaba refugiándose en esa cueva porque si él no hubiese estado escondido, Saúl le habría asesinado. Pero alguien nos podría decir, pero él estaba confiando en el Señor. Sí, pero el Señor esperaba que él ejercitara su sentido común y aprendiera a aguardar. Porque en ese escondrijo, en esa situación allí, donde se conjugaba el temor, la zozobra, la incertidumbre y muchas otras cosas más, ahí Dios estaba manifestándose a él y él estaba aprendiendo a conocer una faceta de Dios que solo se puede descubrir cuando uno está en una cueva, en la soledad, en el anonimato, en medio del temor. Ahí uno descubre que realmente no soy tan valiente como creía. Sí, a mí me da miedo. Yo experimento inseguridad, yo experimento incertidumbre, yo experimento soledad, me siento así. Me he dado cuenta que mi seguridad está en aquellas cosas que tengo que aparentemente me dan soporte. Tengo un buen empleo, tengo un buen ingreso, tengo recursos, tengo dinero guardado, tengo ciertos bienes, tengo gente importante que me apoya, que me rodea, y esa es nuestra confianza. Pero cuando todo eso se desmantela, entonces ¿qué me queda? Me queda Dios. Y eso solo lo puedo descubrir cuando estoy metido en una cueva. La cueva donde pude derramar mis lágrimas, donde pude derramar mi corazón. La cueva que me hace recordar que soy muy humano y que realmente soy poca cosa cuando no tengo a Dios en mi vida. Que soy poca cosa cuando creía ser alguien importante por las cosas que tengo y que en algún momento ya no tengo. Y que lo que me queda realmente, lo que siempre permanecerá en mi vida, lo que realmente le dará sentido, riqueza, valor a mi vida, es el Dios en el que yo confío. El apóstol Pablo habla que somos recipientes ordinarios que contienen un tesoro. Eso somos recipientes con muchas imperfecciones, pero lo que valoriza nuestra vida, lo que la hermosea, es el tesoro que contiene. El tesoro de tu espíritu. Oh Dios, el tesoro de tu presencia, el tesoro de Cristo. Sí. Podemos preguntarnos si hemos sentido alguna vez que nadie se interesa en nosotros, que a nadie le importa lo que está sucediendo, que realmente a nadie le importa lo que estamos atravesando, lo que ha sucedido con nuestra vida en algún momento de nuestra historia. Hay una historia triste, hay una historia que quisiéramos cortar con un cortaplumas, quisiéramos borrar de nuestra vida. En la Biblia encontramos momentos funestos, momentos dolorosos de los grandes referentes y están allí como precedente para que veamos que también la vida exitosa tiene sus sombras, tiene sus momentos de penurias. David tenía buenas razones para sentirse así y escribió: clamé a ti, oh Jehová. Mediante la oración podemos sacar todo resentimiento y recordar que Dios se preocupa profundamente por nosotros. Tal vez David escribió este salmo cuando se escondía, sí, cuando tenía miedo, cuando se sentía inseguro, desprovisto. Él podía decir, pues yo estaba feliz allá en el campo con las ovejas. Me sentía feliz. Las ovejas eran mi prioridad, las cuidaba y a pesar de que siempre estuve expuesto, estuve pasando por momentos de peligro y riesgo, siempre pude superar todos esos escollos, todos esos embates, todos esos problemas porque Dios me respaldaba. Pero yo no pedí ser rey, yo no pedí un ascenso, yo no pedí ser promocionado. Yo como estaba bien y de repente la vida me cambió. Pero es el tiempo de pensar que Dios quiere usarme. Si Dios me necesita, si es que pudiéramos usar ese término, pues ¿quién soy yo para limitar a Dios? Y si Él considera que debo ser procesado en una escuela de entrenamiento, debo saber que
El entrenamiento muchas veces tiene que ser más duro que el mismo proceso, que la misma batalla que después tengo que enfrentar. Y para eso son las cuevas. Para eso son esos momentos en el que puedo recordar que solo Dios se preocupa profundamente por nosotros. Tal vez David se escondía, sí, pero David, en cada momento que buscaba a Dios, de seguro Dios le recordaba: recuerda que eres el rey, recuerda que vas a gobernar, recuerda que te escogí para que gobiernes, para exaltarte, para honrarte, pero confía en el proceso en el que te estoy permitiendo vivir. Así que estas pudieron parecerle como prisiones. Las cuevas eran como su lugar de confinamiento, lugar de encierro. Pero la gran noticia que debemos saber hoy, de acuerdo al Salmo 142, y cuando miramos el desenlace de la vida de David, es que de la cueva también saldremos. Alguna vez escucharemos: ¿qué haces aquí? Ya es hora de salir, como le dijo a Elías. Ahora sal de la cueva y ve a hacer lo que tanto he planeado para ti. Ya estás listo. Ahora sal y preside, actúa, vive, disfruta. Tengo reino para ti. Es lo que Dios me ha dicho desde su corazón, y eso quería compartir. Un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida. Reencuentro con la vida con Pedro Caballero.